Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Luciano Aba, soy editor de la revista 2+2 y del periódico Motivar. Estoy en Buenos Aires, en la República Argentina, y en este caso estamos con un invitado muy especial para nosotros para hablar de gestión de veterinarias, para hablar de números, para hablar de tendencias en distintos mercados. Estamos con Nacho Mérida, quien es veterinario, ¿sí? quien trabaja, quien está a cargo, quien forma parte de ASIS V. ¿Cómo se dice, Nacho? ASIS VBA, lo sé que es un trabalenguas y que ahora en esta época que se lleva mucho la marca personal, yo me he ido por otra rama. Bien, bueno, genial. Y básicamente, como sabemos y como vamos a estar repasando a lo largo de la entrevista, tiene distintas publicaciones, libros también escritos, es consultor en gestión de clínicas veterinarias, principalmente en España, y expositor de todos estos temas. Nacho, te agradezco muchísimo la atención de la entrevista y arranco con lo que algo te comenté. Hace cerca de 20 años que estoy en el rubro veterinario investigando temas de gestión, y quiero que vos me expliques qué hace que todo el mundo mire a España, ¿sí? A las clínicas veterinarias españolas, cuál es el vínculo tan fuerte que tienen con la gestión veterinaria. Bueno, Luciano, lo primero, gracias por haberme invitado. Espero poder contestar o al menos dar mi punto de vista a las preguntas y el tema que me comentas de la relación de España con la gestión es bien sencilla. La veterinaria es la misma en todos los países y es una cosa que he descubierto. Yo trabajo en el Reino Unido de clínico, pero también he visitado Estados Unidos, he visitado Latinoamérica, toda Europa prácticamente, y lo único que ocurre es que el mercado está a distintas edades. Es decir, la veterinaria va creciendo, se va haciendo más madura y cuanto más maduro es un mercado, más necesaria es la gestión. Por eso, la gran diferencia quizás entre la gestión de los centros en España con lo que se puede ver en Argentina o en el resto de Latinoamérica. Es una cuestión de tiempo. España comenzó antes y ha llegado antes. No hay ningún misterio. Y aunque creas que hay una gran relación, en realidad es un grupo aún pequeño para la cantidad de clínicas. Estamos hablando de 6.000 clínicas en España y los que se dedican a gestión exclusivamente no llegan a la docena. Entonces, realmente es simplemente eso. Es un hecho de haber llegado antes. Bien, bien, Nacho, pero sí, ¿podés identificar un clic en algo, digamos, que es, entiendo que no sé si imprescindible, pero que tiene un peso específico en todo este tema? ¿Hay un clic en qué momento las veterinarias de España, estas que trabajan, se dieron cuenta que la base es tener números, es tener un sistema de gestión? Todavía están en ello, no nos vayamos a engañar. Pero el primer golpe fuerte, yo llevo en esto ya más de 10 años, el primer golpe fuerte fue en la anterior crisis, la del año 2007-2008, que a la veterinaria llegó un par de años más tarde. Ahí la gente se empezó a dar cuenta, pero realmente ahora se están dando cuenta simple y llanamente porque ha venido capital externo que está buscando adquirir clínicas y esto ha hecho que mucha gente quiera dar un pasito más, ya sea para vender al mejor precio o para intentar competir con estos nuevos agentes en el mercado. Y Nacho, y en tu caso particular, sos médico veterinario, estás especializado en animales de compañía, tengo alguna data de que has estudiado en Zaragoza, en Madrid, en Liverpool. ¿Cómo se complementa la cuestión clínica con esta, no sé si es una vocación por la gestión de las veterinarias? Pues fue un poco quizás por accidente. Creo que el máster lo cursé, tengo un máster en Administración y Dirección de Empresas que cursé hace ya más de 10 años, creo que sí. Y fue un poco cuando todo el mundo estaba especializándose y todo el mundo se iba a una especialidad veterinaria, me encontré que no había nadie que realmente buscara gestionar. Y pensé que era importante ser capaz de gestionar la clínica desde el punto de vista de los números, de los recursos humanos, y creé más o menos un proyecto que quería, a ver cómo lo puedo explicar. Yo estaba en ese momento en el Reino Unido y quería volver a España. Me fui al Reino Unido hace ya casi 20 años para aprender de veterinaria clínica. Había aprendido mucho y me di cuenta que para volver iba a ser muy complicado por lo que hablábamos hace un momento, porque no
aún no había esa sensación de empresa, de talento, y dije, bueno, pues ¿qué puedo aportar yo para que la veterinaria avance? Clínicamente dije, bueno, me gusta, pero tampoco es una cosa en la que yo creo que vaya a llegar muy lejos, y dije, pues quizás esto de la gestión puede ser algo que pueda aportar. A partir de ahí empecé a escribir, tuve la suerte de que Servet confió en mí para sacar un libro, y el resto es ya un poco historia. He estado yendo y viniendo, he estado formándome, aprendiendo, y me he dado cuenta de que hay muchas cosas que se pueden aportar. Y Nacho, en ese contexto y a nivel general, como negocio, ¿es un buen negocio tener una veterinaria? Si no lo fuera, no vendría gente de fuera a comprarlas. Es un buen negocio, es una buena forma de vida. Lo difícil es dar el paso de que pase a ser una buena forma de vida a ser un buen negocio. La mayoría de las clínicas en España aún son formas de, digámoslo así, autoempleo. Tú tienes el título, te formas y abres una clínica porque crees que es la mejor opción para trabajar. El salto es cuando te das cuenta de que tienes además la responsabilidad de 2, 3, 5 sueldos de familias y pocos conocimientos de gestión. Tienes dos opciones: trabajar duro y confiar en que los clientes sigan entrando, o invertir en soluciones diferentes. Ahí cada cual decide. Son ambas igual de respetables, pero creo que deberían muchos veterinarios considerar una buena inversión, hablar con alguien y que les dirija un poco. Ya no solo desde el punto de vista de la publicidad, sino que les ponga en el buen camino. Y ese buen camino, Nacho, ¿qué variables estratégicas tiene para el veterinario que empiece, que quiera dar ese salto? Lo primero es saber qué se quiere, que realmente es lo más difícil, el saber qué quiere uno para su clínica veterinaria. En realidad hay 3 opciones, no hay muchas más. Es decir, está la opción de ganar más dinero, está la opción de tener más tiempo libre, y está la opción de tener prestigio profesional. Si bien no son del todo incompatibles, hay que elegir una, que sea la que realmente te motive y te dé una dirección. Y hay que tener en cuenta que el tiempo libre y el dinero es la misma, solo que los esfuerzos de una y otra irán dirigidos a conseguir cosas diferentes. El tiempo y el dinero son lo mismo, pero lo que ocurre es que en una lo que buscas es disfrutar de tu tiempo libre, y en el otro lo que buscas es acumular para jubilarte antes. Y la otra opción, la de la carrera profesional, pues evidentemente esa es la más compleja porque requiere una inversión, y realmente, pues no nos vayamos a engañar, solo uno es el mejor en su campo. Por tanto, si no aspiras a eso, mira ver las otras 2 opciones. Tal cual. Y Nacho, ¿ves en este contexto de pandemia, y lo digo tanto desde el punto de vista del impacto económico que tiene como de la virtualización de las cosas, ¿ves un mayor interés por parte de los veterinarios? Estuviste dando charlas en España, pero también en países de esta región del mundo. ¿Ves un mayor interés? Pues no sé qué podría contestarte a eso, porque yo he visto ya una crisis, he visto ahora esto, y he estado revisando el libro que escribí hace muchos años, y me he encontrado con un párrafo muy chiquitín en el que, recordemos que este libro se escribe en el 2009, 2010, YouTube tiene 1 año, más o menos. En el libro yo hablo de telemedicina, hablo de usar redes sociales, hablo de la importancia de los vídeos, de YouTube, es decir, y ahora de repente parece que en el 2020 la telemedicina no había existido nunca, las redes sociales para comunicarse con los clientes tampoco habían existido nunca, y todo parece que va más deprisa. Las crisis lo único que son catalíticos, aceleran el proceso de cambio. Todo lo que está ocurriendo ya estaba ocurriendo, solo que iba más despacio.
Por ejemplo, he visto el tema de la cita previa. Sí, 10 años llevo yo hablando de la necesidad de la cita previa, estandarizar procesos, tratar bien al cliente, que entre a su hora, que se vaya a su hora, para poder organizarte. Es mucho más sencillo, es la naturaleza humana, nos pasa a todos. Es mucho más sencillo negar el cambio, buscar volver al estado natural, que abrazar el cambio. Que decir, bueno, pues esto es lo que me toca. Esto es una experiencia vital. Yo estaba en Holanda, me salió una oferta de trabajo, me cogí las maletas, un correo electrónico y me fui a vivir a Inglaterra. ¿Era lo que quería? Bueno, pues no lo tengo claro. Han pasado 20 años, me han pasado cosas buenas, me han pasado cosas malas, pero es el cambio que me tocó vivir. Me ha tocado vivir cambios de trabajo, cambios de vivienda, cambios de un montón de cosas. Entonces, para mí el cambio es el estado natural. Sin embargo, entiendo perfectamente a todo aquel veterinario que dice, yo quiero volver a como estaba antes. Eso no va a ocurrir. no va a ocurrir. No va a ocurrir seguro. Y sobre todo, Nacho, si ese cambio tiene que ver con habilidades no técnicas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, el salir de la zona de confort, el salir de la consulta, entrar en el despacho, el afrontar la situación actual, que a mí no me gusta hablar ni de pandemia ni de crisis, es la situación que nos toca Que vivir. nos toca. Entonces, ¿yo puedo cambiar lo que está aquí fuera? O sea, señalo aquí, estoy en Santander, en mi casa, y aquí fuera ahora mismo tenemos que andar por la calle con máscara, cierran los bares pronto, a pesar de ser el verano, todo, y hay un montón de normas. ¿Puedo cambiar eso? No tengo ningún poder para cambiar eso. Absolutamente ninguno. ¿Qué puedo cambiar yo? Mi negocio, mi forma de pensar. Todo eso es sobre lo que yo tengo capacidad de cambio. Vamos a hacerlo. A mí me hubiera gustado que alguien viniera hace muchos años y me llevara de la mano y me dijera, por aquí vas bien. Pero yo fui de los primeros que fue a Colombia a dar una charla de gestión desde España, de los primeros que están en Panamá, en Costa Rica, en un montón de países. El abrir un mercado es muy complicado. El entrar allí a contar algo que puede que les interese o puede que no. Me hubiera gustado que me llevaran de la mano o que ya hubiera honesto y me dijeran, tú ven aquí, tú vales, cuéntanos. Pero eso no era posible, así que tuve que inventarme. Sin embargo, las clínicas veterinarias tienen una oportunidad tremenda porque existe gente que puede ayudarles, puede llevarles de la mano, puede decirles por aquí vas bien, por aquí no vas bien. Y cuesta bastante menos que equivocarse al contratar a alguien o invirtiendo en un equipamiento. Cuesta bastante menos y las posibilidades de éxito son más altas, igual que en la veterinaria. Les pedimos a nuestros clientes que nos presten su dinero para hacer pruebas, para estar más seguros de un diagnóstico. Y sin embargo, nuestros negocios los llevamos un poco por sentimientos. Sí. Bueno, es una manera totalmente respetable, pero ¿no nos iría mejor si miráramos los números también? Y Nacho, y en este tiempo que estuviste, en este tiempo, y me agarro de lo que contabas, que no es reciente, que hace ya años que lo estás haciendo, recorriendo distintos países, pero yo siempre tengo en mente los números, y te voy a ser sincero, en mi propia empresa, mi pyme, tomo valores que he sacado de cómo una veterinaria, por ejemplo en España, qué modelo de negocio debe seguir o qué indicadores debe seguir, siempre sobre la base de los costos, pero siempre me llamó la atención que buena parte de los ingresos tienen que estar vinculados a la venta de servicios, ¿no? A la parte profesional, lo cual en nuestro país cambia mucho, pero antes de llegar a Latinoamérica, contame en España o en los países de Europa, ¿cuáles son esos drivers o esos indicadores que hacen de una veterinaria más o menos rentable, más o menos sustentable? Bien, esa es una excelente pregunta. Y te voy a responder un poquito con una analogía para que la audiencia quizás lo entienda mejor. Ahora mismo, cuando un veterinario mira una bioquímica,
no se cuestiona por qué la urea tiene que estar en ciertos valores, por qué la glucosa tiene que estar en ciertos valores, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué? Pues porque hace años se hizo un estudio, se miraron un montón de perros, un montón de gatos, un montón de perros sanos, un montón de perros gatos sanos, y se llegó a la conclusión de que entre esos parámetros es el valor correcto. Y cuando no está en el valor correcto, básicamente dices, pues aquí hay una enfermedad, hay que buscar a ver qué ocurre. Bien, en la gestión es exactamente lo mismo con un pequeño problema. Los datos que manejamos no viajan tan bien de un país a otro. Y no viajan bien por pequeños detalles porque, vamos a ser sinceros, todos bebemos de las mismas fuentes. Hablamos de los americanos, Cantacharo, Opperman, los clásicos que todo el mundo conoce. Bien, la legislación laboral en Estados Unidos no se parece en nada a la del Reino Unido, a la de España, la de Argentina o la de México. Bueno, pues ahí tenemos el primer hándicap. El gasto más grande de una empresa de servicios como es la veterinaria son el personal. Y los gastos que vienen de Estados Unidos no pueden ser comparables a los que tenemos en España. Segunda diferencia. En Estados Unidos tienes al veterinario, a la enfermera, al auxiliar de la enfermera, cada uno de ellos una categoría reconocida, etcétera, etcétera. En España, no. Con segunda consecuencia, no tenemos los mismos modelos de empleados. Y así podría llegar hasta el infinito. Es decir, el gran problema que existen con esos datos es que no viajan bien. Yo lo he intentado a mi manera, con mis cosillas, haciendo encuestas con la gente que me envía los datos. Y la realidad es que cada centro tiene que compararse consigo mismo, para empezar. Y volviendo a la pregunta de los servicios, bien sencillo. Si tú tienes una empresa de servicios, como es la clínica veterinaria, al menos el 60% de tus ingresos tienen que venir por servicios. Si no, tú tienes un negocio diferente a una clínica veterinaria en la cual se dan servicios veterinarios. Que no pasa nada, pero tú tienes que saber qué modelo de negocio tienes. ¿Y por qué es importante? Pues suele ser importante porque, bueno, los servicios te dejan más margen, tienen menos competencia de fuera del sector, es más fácil, hay un montón de razones. Pero quizás lo más interesante, lo más importante, lo más relevante en este caso, es que igual te está diciendo que no estás facturando bien tus servicios. Es decir, tú estás produciendo mucho más por servicios a pesar de que tus precios no son los adecuados. Entonces hace falta diagnosticar. Así que empiezas en el 60, en España se habla de que un 70% de servicios, un 30% de tienda, Reino Unido ya estamos hablando de 80-20, 90-10, dependiendo del modelo. Hay distintos modelos y, de nuevo, tú puedes tener una clínica hiperespecializada, por ejemplo, de exóticos, reptiles, aves, etcétera, etcétera, y tener un 95% de ingresos por servicios. Espectacular, no compites con nadie, claro que no. Y vendes muy poco producto porque ni tienes alimentación, ni tienes apenas tienda, ni tienes nada que se le parezca. Y tú tienes una clínica en un barrio de las afueras de Buenos Aires en la cual pues, el 65% entra por servicios, 35% alimentación, etcétera, etcétera. Y los dos negocios son igual de factibles, pero tú tienes que saber cuál eres. Sin más. Por tanto, el primer ejercicio que puedes hacer en tu clínica es dividir por dónde te está entrando el dinero. Y una vez que te dividas, dices, ¿qué áreas quiero potenciar? Pues yo quiero ser una clínica, tengo que potenciar mis servicios. O resulta que por alimentación no me está entrando todo lo que entra de media en el mercado. Pues igual le tengo que prestar un poco más de atención, más cariño. Y de ahí iría a tu parte. Ahí te paso la pelota, porque ahí, hasta que tú no haces ese ejercicio, cuando a ti, Luciano, te vienen a preguntar, necesito mejorar la publicidad en mi clínica, ¿tú qué les dices? ¿De qué parte? ¿O simplemente haces en plan de a lo loco, de todo? Tal cual, así, Nacho. Y tocaste un tema muy interesante que quizás
se da por sobreentendido porque la palabra es muy común, ¿no? Que es el de la rentabilidad, ¿sí? Suena lógico, el servicio veterinario tiene más rentabilidad que vender una bolsa de alimento balanceado, por más que muchas veces la gente, al menos en este país, va a la veterinaria por el alimento y después termina recibiendo servicio, pero ¿cómo me ayudas a explicar el concepto de rentabilidad y por qué es mayor en la parte de servicios que en la de productos? Bien sencillo. Por, si yo aplico una vacuna después de hacer un chequeo, el único coste variable que tengo es el coste de la vacuna, que pueden ser, no lo sé, 2, 3 dólares, tú conoces mejor que yo, lo que sea. Y lo puedo vender a 25. Entonces, son 25, 23 de beneficio entre 25 que han pagado. Y eso me da una rentabilidad muy alta. Yo puedo comprar una bolsa de alimentación a 10 y la puedo vender a 36. ¿Y cuánto me queda? 26 entre 36, que va a ser menos que la vacuna. Los productos tienen márgenes más pequeños. De nuevo, un concepto bien sencillo. Los márgenes solo llegan hasta el 100%. Lo otro son incrementos. Incremento del 200%, del 300%, pero el margen es lo que te queda de beneficio entre el precio de venta, mientras que el incremento es el beneficio entre la compra. Por eso puede ser lo que quieras. Y entonces ahí se produce un pequeño problema a la hora de comparar cifras. Y tú dices, bueno, yo a la bolsa de pienso le pongo un 200%. Ya. ¿Conoces los costes de tus servicios? No, pues entonces no sabes qué rentabilidad o qué beneficio o qué incremento tienes. Entonces va todo un poco hilado. Es importante sentarse 10 minutos, 15 minutos y hacer cuatro números para darse cuenta que si tú potencias tu área de servicios vas a ganar más dinero. Y además tendrás más rentabilidad. Es el famoso punto de equilibrio que creo que tú lo explicas muy bien, que es el primer momento en el que empiezas a ganar dinero. Ya has cubierto todos tus costos fijos de explotación, salarios, luz, alquiler, y ya has cubierto tus gastos variables. A partir de esa cifra, todo es beneficio, excepto el variable. Por tanto, eso con los servicios pasa mucho más deprisa que con los productos, porque los productos siempre van a tener un coste más alto. ¿Me he explicado o ha quedado muy enfarrado? Sí, no. A mí me queda claro y me parece una buena explicación de un término que, como te digo, damos muchas veces por sobreentendido y realmente cuando uno va y se fija y habla con los veterinarios y se los pregunta concretamente, no lo tienen muy claro, como te digo, al menos acá en Argentina, pero bueno, estuviste dando varias conferencias para estos países. No sé cómo hacer. Si primero te pregunto, digamos, ¿qué ves, qué problemáticas ves en este destiempo que estamos viviendo respecto de otros mercados? O si querés que yo directamente te diga más o menos algunos modelos que tenemos y que podamos ver cómo se puede revertir o si es necesario revertir o cómo manejarse no vendiendo servicios principalmente. No digas revertir, di evolucionar, di avanzar, di crecer. Porque revertir es como si la situación actual no fuera correcta y no es el caso porque las veterinarias dan para dar de comer al veterinario que trabaja, sino vamos a evolucionar, Bien. vamos a dar un paso hacia adelante, vamos a conseguir lo que se ha conseguido. Esto lo hablaba ayer con un veterinario de Perú y básicamente en España hace 15 años los veterinarios hacían cursos de peluquería para aumentar su capacidad de ser contratado. Ahora a ningún veterinario se le pasa por la cabeza hacer eso. Entonces tú cuéntame si en Argentina existen veterinarios que están haciendo la peluquería o los baños en su negocio. No, Nacho, la verdad que no, e Bien. independientemente de que hay casos que demuestran que es una buena unidad de negocio para tener añadida a la veterinaria,
no le gusta al veterinario. Como que es un rubro que no le termina de cerrar. Bueno, yo te lo pregunto porque ayer en Perú sí que me lo confirmaban, en Perú, en Bolivia, en muchos países aún sigue ocurriendo. Es decir, que el veterinario hace tareas de auxiliar, de tendero, y en plan de menos de veterinario, de prácticamente cualquier cosa. No es el caso. Y de hecho acá el tema que tenemos es que cuesta que salga del consultorio. Digamos, básicamente los veterinarios se sienten mucho más cómodos adentro del consultorio que en el mostrador, por ejemplo, cuando tenemos encuestas hechas que nunca venden más que cuando están ellos en el mostrador o cuando hay un veterinario en el mostrador. Pero bueno, ¿cómo se evoluciona de ese, siendo generoso, 60% de facturación en tienda versus 40% de facturación en servicios? Cobrándolo todo lo primero. Bien. Co y, co y, Y no es poco, y ahí está. o Que sea, no se nos sale. lo primero es cobrarlo todo. Ya está. O sea, cobrándolo todo y segundo, cobrándolo bien. Sí. Es decir, que tú tengas un catálogo de precios que te permita cobrar justamente, ni más ni menos, y que tú estés a gusto con él, pero que tú cobres todo lo que hagas. Visita, revisita, un test de fluoresceína, una tira de glucosa, una exploración oftálmica que no se hace regularmente, es decir, todo. Y cuando hayas hecho eso, ya entonces miramos las estrategias. Pero lo primero es cobrarlo todo y cobrarlo bien. No dar descuentos. Si tú tomas 3 radiografías, cobras 3, no 2, porque el cliente igual se enfada. Y sobre todo no das descuentos. No entiendo esa costumbre, bueno, sí la entiendo, pero esa costumbre de intentar cobrar menos para que el cliente esté más contento. Pero no se lo decimos. Es decir, no. Se le cobra de menos, pero no se le dice. Entonces el cliente lo tiene que suponer. Sí, es decir, que en el precio... te perdés el beneficio de haberlo hecho de última. Totalmente, es decir, totalmente. Entonces, una vez que hemos hecho esa parte de los precios y demás, que es una cosa en la... Yo me dedico a ello y sé las grandes... O sea, yo me dedico a poner precios en las clínicas. A mí me llaman, yo lo pongo y me llaman al mes siguiente y me dicen, hemos subido la facturación un 20%, hemos trabajado lo mismo. Digo, ya. Eso era lo que no estabas cobrando antes. Bueno, no tiene más. Y el siguiente paso es querer. Es decir, sentarte y decir, a ver, yo soy feliz donde estoy, pero quiero retirarme 5 años antes. Porque mucha gente, y esto es algo común, porque la profesión veterinaria es muy joven, con un montón de licenciados o licenciadas en Europa, sobre todo, muy jóvenes, que no tienen en mente que a qué edad se van a jubilar. Estamos hablando ya en Europa de jubilarse a los 70. Claro, cuando tienes 25 no piensas que son 55 años más o 45 años más de tu vida. Claro, todo lo que ganes de más son años que vas a ganar de vida al final de tu carrera profesional. Es decir, si tú haces un cálculo de cuánto dinero necesitas al año. Yo necesito $25.000 al año y con eso soy feliz, la hipoteca pagada, los hijos mayores, digo 25.000 al año. Bien, por cada $25.000 que ahorres, te jubilas un año antes. Claro que sí. Entonces, tú lo que puedes conseguir con tu negocio, con tu esfuerzo, es comprarte años de jubilación, años de libertad, años de no tener que trabajar. Y eso es algo que es muy difícil de ver cuando tienes 20 años, 30 años, 35. Lo empiezas a ver cuando tienes familia, cuando... Y te das cuenta que dices, llevo 20 años trabajando y me quedan 30 y ya estoy cansado. Sí, cansado. Y aparte te sumo, Nacho, en todo este contexto veterinario, no sé si cuál es tu visión al respecto, pero muchas veces este famoso concepto del burnout y los veterinarios y demás, en el fondo también tiene un poco que ver con la incapacidad de realizarse económicamente al tiempo que trabajas mucho.
Claro, totalmente de acuerdo. Es decir, te das cuenta, porque esto es una cosa, yo lo escribo en el segundo libro, porque bueno, en el segundo, el tercero. El primer capítulo yo lo dedico a eso, hablo del burnout, de ese tipo de cosas, y en Multimédica lo podéis encontrar, porque ese capítulo estoy muy orgulloso, hice un montón de investigación al respecto, y es que las necesidades personales varían a lo largo de la vida. La famosa pirámide de Maslow, etcétera, etcétera, de las necesidades, cambia. Cuando tú tienes 20 años, yo te recuerdo que tenía 20 años, trabajaba 30 días seguidos de veterinario, me encantaba, me quedaba después de mi turno a ver cirugías, tal, no sé qué, porque el dinero me sobraba, entre comillas, me sobraba porque estaba yo solo y todo lo que tenía que hacer era irme de fiesta. Pues entonces me sobraba viajar. A los 30 haces espera, vamos a ver si evoluciono y consigo un poco más de nombre, de renombre. Y cuando ya llegas a los 40, haces quedan muchos años de estar enfrente del cliente, de estar... y eso quema mucho. Y eso quema mucho. Y la única opción que tienes es jubilándote antes. Y para eso no se hace trabajando más, se hace trabajando mejor. Entonces, ese es el camino. Es decir, la gestión lo que te hace es, te compra tiempo. Cuando menos tiempo te quede. Entonces, creo que es importante que los veterinarios nos demos cuenta de que el ganar más dinero, porque todo el mundo llega a un nivel que dice, bueno, ya tengo aquí, ya tengo mis hobbies, mis necesidades cubiertas, ¿para qué necesito más dinero? Para dejar de trabajar antes. Es la respuesta. O sea, necesitas más dinero para dejar de trabajar, no para otra cosa. Por tanto, creo que es importante el hecho de que los veterinarios nos demos cuenta de eso y pongamos medidas antes. A ver, en la taberna del tío Hilario, uno de los programas fue de finanzas personales. Y hablamos con alguien que nos dijo, pues hay que invertir, hay que diversificar, no todo tiene que ir al ladrillo, sino que poner medidas para que tú poder retirarte antes de tiempo. Hacer un cálculo y decirte, bueno, yo creo que cuando tenga 55 años necesitaré $2.000 al mes. Con eso se me pagará lo que me quede de hipoteca, los gastos, y me dará para irme a Ushuaia, la que tenéis vosotros, no la que está en Ibiza, que sale un poco más cara. Para irnos a Ushuaia en verano, el verano vuestro, el invierno mío, o lo que sea, porque creo que al revés va a ser complicado. Sí. Para irme a Ushuaia a navegar por los fiordos, o el equivalente que tengáis, como se llame. ¿Vale? Perfecto. Pues necesito 2.000 por 12, $24.000. Cada $24.000 no tienes que ahorrar 24, tienes que ahorrar pues 20 años antes y tienes que ahorrar 10, porque dentro de 30 años valdrán 24. Te haces ese cálculo y dices, necesito tanto. Y trabajas para eso. Me he enrollado mucho en esta pregunta, luego la recortas en edición. No, para nada, Nacho, me queda claro y veo la identificación con nombre y apellido y cara de veterinarios que a los 45, 50 años se dan cuenta de esa realidad, se ponen al frente de su veterinaria y se dan cuenta que podían, ¿no? Se dan cuenta que funciona. Y mi pregunta, ahora te quiero hablar de los modelos, me quedan 2 o 3 preguntas finales, pero Nacho, te quiero hacer la pregunta respecto de cómo ves el futuro, ¿no? Porque si hasta acá fue, no sé si la palabra es cansador, pero vos hablaste, ¿no? Hay que estar enfrente del propietario, un propietario cada vez más intenso, daría la sensación como que a partir de ahora viene lo bueno, ¿no? Como que la gente ahora va a ir a la veterinaria mucho más. ¿Cómo lo ves eso? A ver, el problema, y es algo que los veterinarios en España lo han vivido estos últimos años, es la competencia. Claro. Y de nuevo, no me gusta ponerme medallas. Hace muchos años que yo llevo contando que la competencia de una clínica veterinaria no es otra clínica veterinaria. Otra clínica veterinaria da los mismos servicios que tú a un precio
que ellos consideran ajustado y el cliente decide por la atención y el cariño que les muestras. La competencia de la veterinaria es el Netflix, el salir a echar unos tragos, el ir al cine, el ir a ver un partido de fútbol, el ir al teatro. Las personas, los dueños de las mascotas, tienen un salario. Antes de haberlo cobrado, se han gastado el alquiler, la luz, el agua, el préstamo del coche, lo que es imprescindible, el colegio de los niños, el médico, lo que sea. Y a partir de ahí queda un remanente. Ese remanente es el dinero que no está antes de que entre en casa gastado. ¿Ese dinero para qué va? Pues para imprevistos, se te rompe el frigorífico, para el veterinario y para el ocio. Una cosa se ha demostrado en esta pandemia. En los 2 meses que los bares están cerrados, los veterinarios han hecho récord. Récord de facturación. Sí. ¿Por qué? Porque no se puede ir a ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque al estar encerrados, ¿qué ocurría? Pues que en lugar de ver al perro media hora por la mañana, media hora por la noche y se rascaba un poquito y lo llevaré cuando pueda, estabas 24 horas viéndolo. Entonces, tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender que los clientes se van a gastar la plata en los centros si lo encuentran más atractivo que el Netflix. Sí, y vas al tema de la experiencia, ¿no? De que ir a la veterinaria tendría que ser una experiencia, ni hablar de linda, prolija y higiénica, pero ya más para el contexto de experiencia, que la gente le guste ir a la veterinaria, que no sea una carga. Exacto, exacto, porque incluso cuando el dentista, es decir, tú puedes ir al dentista y el dentista puede atenderte bien o puede atenderte en un sitio donde te tratan por tu nombre, tienes una sala de espera cómoda, aparcas a la primera y ya el precio ya llegaremos. O llegas, esperas un montón de tiempo, te tratan corriendo porque hay un montón de gente esperando, te dan allí 4 cosas. Bueno, no es que no vayas a volver cuando el animal esté enfermo, pero sí que lo vas a retrasar al máximo, porque es una experiencia dolorosa. Ni hablar, Nacho, y uno de los temas duros de gestión y de negocio, básicamente en Argentina, tiene que ver con el potencial enorme entre, por ejemplo, no sé, te doy algún dato, en nuestro país la vacunación antirrábica de los perros es obligatoria y no se elabora vacuna para vacunar a más del 40% de los perros. Por lo tanto, mirá el potencial que nosotros tenemos. Esas dosis generalmente van destinadas a cachorro y después nunca más volvió a la veterinaria. Pero eso es un dato, pero fíjate, eso es muy, muy interesante lo que cuenta, porque ocurre con los gatos. Los datos de los gatos, eso que se habla tanto de los gatos como clientes. Bien, los datos demuestran lo contrario. Los datos demuestran que los gatos van cuando son unos gatos chiquitines, unos gatines, se vacunan, se esterilizan y desaparecen. Desaparecen. Vuelven a aparecer 10 años, 15 años más tarde, mayores, ya geriátricos, pero claro, no han tenido la experiencia anual de contacto con el veterinario para construir un vínculo, y cuando me vienen gatos a mí en el Reino Unido con 16, 17, 18 años, que no han visto al veterinario más que un par de veces por una pelea o por lo que sea, le dices, pues se le pueden hacer un montón de cosas, y te dice el dueño. No sé, sí, tal cual. ¿A qué? Si así llegó bien, si así llegamos hasta acá, ¿no? Y aquí si hemos llegado aquí sin ver al veterinario, tampoco vamos a empezar ahora. Y tienen razón. Y tienen razón. Lo peor es que tienen razón, porque lo que has hecho durante todos esos años es educar al cliente de la importancia. Pero ¿qué ocurre? Que el veterinario, tú no tienes preparado un plan para que eso ocurra. Para que vengan todos los años, aunque solo sea a saludar.
ni a vacunar, ni nada, sino a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo miras, le haces y fidelizas a ese cliente. Pero para eso se habla mucho en los planes de salud. No, un plan de vida. ¿Qué quieres tú para las mascotas? Te voy a poner un ejemplo que utilizo siempre, 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 siempre. El 15%, creo que es entre el 12 y el 15% de los gatos mayores de 12 años tienen hipertiroidismo. ¿Vale? Ese es un dato de un estudio que hay hecho, etcétera, etcétera. Eso significa que si yo tengo 100 gatos con esa edad en mi clínica, 15 son hipertiroideos. Eso es lo que dicen las estadísticas. Lo dicen. Bien, tú miras y estás tratando a 3. Tienes 12 a los cuales... ¿Y qué te dedicas? A salir fuera, a buscar nuevos clientes, a robárselo a la otra clínica, bajar los precios. No, coge a esos 100 clientes y les dices, este es el hipertiroidismo, vamos a haceros una prueba. Tal cual. ¿Pero qué hay que hacer? Mirar tus datos y trabajar con tu cliente, educarlo, y de ahí sale esa mejora de los servicios, porque al fin de cuentas son servicios. Son servicios, Nacho, y bueno, sé que en el caso de... Sé que es muy difícil dar recetas o modelos armados, pero como en este caso estoy en mi rol de entrevistador, te lo voy a preguntar Claro, igual. claro que sí. No, digamos, pero hablaste al principio y en esta región se está empezando a ver grupos de compra, bancos, entidades financieras que empiezan a acercarse al sector de la sanidad animal, al cuidado, a los seguros. Y mi pregunta es, ¿qué modelo de veterinaria, de clínica veterinaria es el que vos ves que despierta interés? ¿Son los hospitales? ¿Son la conjunción entre pet shop y clínica? ¿Para dónde ves vos que va, al menos en los países en los cuales trabajás? La tarta es muy grande y todo el mundo puede comer de ella. Y hay una palabra que a mí me gusta en inglés y que la odio cuando se traduce al español, que es la especialización. Y te voy a explicar por qué. Y es porque la traducción, que es la correcta, specialization, la especialización, tiene un significado diferente. La especialización no es médica. La especialización es de la oferta de los servicios. La especialización significa que habrá unas clínicas que se dedicarán a la primera opinión, vacunar enfermedades leves, otras que serán centros muy especializados, otras que estarán en medio, que cubrirán aquellos clientes que no quieran ir a un centro de primera opinión barato y que no quieran ir a un sitio muy caro. Es decir, cada uno servirá a un cliente diferente. De la misma manera que ahora hay en España, no sé si se dará el caso allí, garajes a los que tú llevas para que te cambien solo te cambien las ruedas y el aceite, no hacen otra cosa. Si tienes un problema de motor, ellos no saben nada. Nada. Te mandan a otro sitio. Pero están especializados en la oferta. ¿Qué significa? ¿Que los que están ahí son muy buenos cambiando ruedas? No. Es que es muy barato contratar a alguien para que cambie ruedas. Tal cual. Y es una necesidad que tiene un valor alto para la gente. Exacto. Y eso es algo que tiene que hacer todo el mundo. ¿Y qué es lo que haces? Reducir los costes para poder bajar los precios y quedarte con una parte más alta del mercado. Y en el otro lado tienes los restaurantes especializados, los hoteles boutique y los centros veterinarios hiperespecializados. Esa es la especialización a la que se dirigen todos los mercados. A cada uno a su ritmo, pero esa es la que va a ocurrir. Y cada centro tiene que decidir dónde se va a colocar. Lo que no puede ser es decir, todo el mundo, yo quiero ser un especialista en dermatología, un especialista en cardiología, un especialista... Porque entonces lo que ocurre es lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Y es que al todo el mundo intentarse ir a un sitio, le han regalado la primera opinión a los grandes grupos. Y una vez que los grandes grupos tienen un montón de clientes, se montan su hospital especializado. Y ese es
el modelo que queremos evitar, es el modelo que yo quiero evitar, el motivo por el que yo estoy en gestión. Porque creo que las veterinarias se merecen ser diferentes. Se merecen unas veterinarias de calidad, pero que sepan muy bien de dónde viene su dinero, quiénes son sus clientes y cómo los van a servir. Y eso es más o menos lo que cada centro tiene que ver. Esa clínica que abre todas las horas del día, que hace urgencias, que vende de todo, que hace de todo, no tiene un recorrido muy amplio. ¿Por qué? Porque la alimentación se irá al canal online, se irá a los supermercados. Las vacunas se irá con el recién licenciado que las pincha en un sitio muy barato o al centro de bajo coste. El tratamiento muy especializado se irá a esos centros muy especializados con un montón. Entonces, en España decimos el que mucho abarca, poco aprieta. Pero Nacho, ahí te lo traigo por este concepto que se tenía hasta hace un tiempo en cuanto que el cliente que va a una veterinaria quiere tener todo ahí. Que si el veterinario le dice, bueno, tenés que ir a hacer estos rayos a tal lugar, ya la gente no le gusta, digamos. ¿Convive eso todavía? Eh, si estamos hablando de servicios básicos que existen en casi todas las clínicas, pues quizás te puedan poner un problema. El 80-90% de las clínicas en España tienen rayos. Sé que en Argentina no es una cifra similar, sino que hay centros especializados. Pero te hago la pregunta y te la llevo a humana. Tú vas a ver a un médico, tiene el equipo de rayos o te manda a un sitio a hacerlo. Y te gustará más o menos, dependerá todo de cómo te haya tratado, de cómo te lo haya explicado, de cómo te lo haya justificado y cómo te lo haya cobrado. Es decir, de toda la experiencia. Evidentemente, si estás perdido en la pampa y tienes que hacer 2 horas en coche para ir a hacer rayos, pues no te va a gustar. Pero si estoy en Buenos Aires y me tengo que ir 2 cuadras más abajo a un servicio especializado donde van a hacer una radiografía digital que luego la van a poder interpretar mi veterinario o un especialista, pues no veo el problema. ¿Siguen siendo, Nacho, la cercanía y la confianza dos variables estratégicas? Sí, sí, para ciertos servicios sí, pero eso no significa que yo, que esté en mi barrio y que cubra todas las necesidades, las tenga que hacer yo todas. Claro. Puedo invitar a veterinarios a venir a mi centro, puedo tener acuerdos, sinergias con otros especialistas que provean ese valor añadido a mi centro. Yo seré un gestor, seré un veterinario de primera opinión, seré un montón de cosas. Lo que no será un problema es que yo, si, el problema vendrá si yo esos acuerdos los voy haciendo sobre la marcha con gente dependiendo de cuánto me cobren o qué comisión me den de vuelta. Bien, Nacho, clarísimo. Te hago la última pregunta y tiene más que ver con una reflexión. Ya estamos llegando casi a 1 hora de entrevista, te agradezco. Tenemos 5 horas de diferencia. Si en Argentina, en Buenos Aires, son las 6:30 de la tarde, no voy a decir qué hora es la tuya, dejamos a la gente que haga una cuenta, ¿no? Estamos Claro hablando que sí, no pasa nada. No pasa nada, es verano y como ya te he dicho, los bares están cerrados, no me puedo ir, así que Está no muy pasa nada. bien. Pero bueno, Nacho, de todo digamos, mencionaste, ¿no? A la taberna, al tema de Cañas, con la gestión, participando de varias conferencias, invitado de distintos lugares. ¿Qué cosas ves en este tiempo, en estos últimos meses? ¿Qué cosas ves que empiezan a calar profundo, aunque sea tarde, como mencionaste? ¿Qué cosas ves de este contexto vinculado a la gestión de las veterinarias? Veo que empieza a haber ya una sensación de que las soluciones están en los centros, pero en los despachos de los centros, no en las consultas. Que de todos estos problemas se sale en tu despacho con tu Excel y no en la consulta con el pijama. Y evidentemente con el pijama y en la consulta se pueden salir de muchas cosas, pero es probable que se salga más deprisa y mejor en el despacho. Antes
de ir a la consulta. Bien, Nacho, y qué paradoja, ¿no? Porque es justamente lo que a los dueños de las veterinarias más les cuesta. Bueno, sí, porque cuando te sacas el carnet de veterinario nadie te dice que tengas que aprender de Excel o que tengas que aprender de nóminas o que tengas que aprender de costos, de rubros o de presupuestos. Es una paradoja y como se crece prácticamente de manera natural, es decir, de manera orgánica, no hay una planificación. Pues ahora tengo un poco más de lío, contrato a alguien. Pues ahora me apetece, hay una buena oferta, me compro esta máquina. Pero la necesidad, no lo sé, ¿qué más da? Si total sale barata. Entonces, al crecer así, pues te levantas una mañana y haces un... Uf, para que me bajo. Sí, claro que sí. Bueno, Nacho, te interrumpí, no sé, Nacho, si querés redondear este concepto de estas reflexiones. Me gustaría que me cuentes un poco más de la taberna, de si de verdad toman caña, no toman caña, qué toman, qué es lo que hacen. A ver, en La Taberna es un proyecto que nació pues en medio de la cuarentena en España, con 3 grandísimos profesionales como compañeros, Fernando, Ana, Jordi, y básicamente había una oferta excesiva de webinars todos iguales en los que llegaba alguien y contaba su historia y todo era lo mismo. Y nos dimos cuenta de que muchas veces lo que los veterinarios echan en falta es relacionarse con la persona que están escuchando. Todos los que estamos en la taberna somos clínicos veterinarios. Más o menos, yo sigo haciendo clínica, ahora menos desde la cuarentena ya no hago, porque no puedo. Claro. Fernando lo dejó el año pasado, Jordi hace clínica todas las semanas, Ana tiene su clínica en Madrid. Entonces, nosotros hablamos un idioma que los otros veterinarios entienden y cada uno tenemos nuestro punto de vista de realmente de cómo vemos la gestión. Y aunque cada uno sea diferente, básicamente todos creemos que la gestión es importante. Y era una manera de transmitir conocimientos, de tratar temas que no se trataban. Hemos hablado de auxiliares, hemos hablado de finanzas personales, hemos hablado de qué es lo que se hace mal, de qué es lo que se hace bien, es decir, de cómo poner los precios, de marketing. Hemos hablado de todo ese tipo de cosas. Y es una conversación informal que traemos gente que nos charlan y bueno, ahora nos estamos tomando un tiempo porque es el verano y hay que... hicimos 12 programas en 12 semanas, no somos profesionales de esto y lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Y Nacho, ¿y quién es Hilario? Hilario es veterinario, tiene un hospital en Madrid y es un colega. Él habla de recursos humanos, tenemos cosas juntos y hacemos cosas juntos para las clínicas. Entonces, en ese sentido, algún día lo conoceréis y algún día vendrá a la taberna, pero de momento lo dejamos como el dueño, que no se conoce. Es una cosa, él está muy orgulloso y quiero transmitir desde aquí que agradece muchísimo que le hayamos puesto el nombre suyo a la taberna y algún día hará de tabernero. Pero mientras tanto sigue en la sombra y es el que me ayuda a mí con el tema de los recursos humanos. Él se dedica mucho a motivar equipos y demás y es una persona en la que yo me apoyo muchísimo. Bueno, Nacho, te agradezco mucho como siempre, como desde la primera vez que hablamos por esta vía de comunicación que nos acercó, que nos da esta posibilidad desde 2 más 2 y motivar de poder tener este contacto con vos y compartirlo con los veterinarios argentinos que nos siguen. Claro que sí, no, yo encantado. Para mí, este tipo de iniciativas, yo jamás creo que no le he dicho que no a nadie. Todo el mundo que hace este tipo, porque creo que es importante mejorar la comunicación de lo importante que es la gestión y lo importante que es la gestión para la buena práctica veterinaria. Entonces, siempre intento sacar un tiempo para este tipo de iniciativas. Quiero agradecerte que hayas pensado en mí para charlar y ya sabes que cualquier cosa, yo necesito ya una excusa pronto para ir a visitar a Argentina, y ya sabes por qué, lo hemos hablado con anterioridad, a ver si es cierto que todos los argentinos beben mate y saben de fútbol.
Sí, no sé si es cierto, pero te vamos a decir que sí. Lo supongo, lo supongo. Por eso creo que además es un sitio del que me apetece aprender porque creo que de todos los sitios aprende, todos los sitios que visito me aportan algo y me hacen ser la persona a la que me dirijo ser. No la que soy, sino la que seré dentro de un tiempo. Bueno, Nacho Mérida, veterinario, consultor y experto en gestión de veterinarias. Muchas gracias, Nacho. Voy a dejar de grabar esta entrevista que estamos haciendo para nuestro canal de YouTube y para nuestra revista Domados y Motivar. Así que formalmente te despido para luego seguramente seguimos conversando, pero formalmente doy cierre a esta entrevista que vamos a estar compartiendo en nuestros distintos medios. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luciano, y un saludo a toda la gente que te vaya a ver, que nos vaya a ver por YouTube. Ya sabéis, cualquier cosa le preguntáis a Luciano. Sí, sí, sí. Y vamos a estar compartiendo también los links de la taberna y de más cuestiones y formatos en los que pueden tomar contacto con Nacho Mérida. Bueno, nos despedimos por ahora. Gracias. Un saludo. Chao, chao.